costarica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es Derecho a la tutela judicial efectiva en Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. Todo tuanis. Qué bueno tenerlos de vuelta en Bufete de Costa Rica. Hoy nos sumergimos en un tema que es la piedra angular de nuestro Estado de Derecho, la tutela judicial efectiva. Antes de empezar, queremos dar un breve reconocimiento al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, cuyo trabajo jurídico es el corazón de esta conversación. Para desentrañar este concepto, contamos con nuestro panel de lujo. A mi lado, Enrique, nuestra mente estratégica corporativa. Un placer, Flor. Un tema crucial para la seguridad jurídica y la inversión en el país. Y también nos acompaña Jimmy, nuestra voz crítica y social. Gracias, Flor. Contento de estar acá para hablar de ese derecho y ver si en la práctica es tan efectivo como suena en el papel. Precisamente para eso estamos. Vamos a empezar por lo más básico, pero a la vez lo más profundo, la conceptualización fundamental de la tutela judicial efectiva. A primera vista suena un término para abogados, pero nos afecta a todos. Enrique, para empezar, despojemos el concepto de su jerga legal. Desde tu perspectiva, la del estratega que necesita reglas claras, ¿qué es y por qué es más que solo tener derecho a demandar? Es la garantía fundamental de que el tablero de juego es real y tiene un árbitro. En el mundo de los negocios, celebramos contratos, asumimos obligaciones e invertimos capital, todo bajo la premisa de que si la otra parte no cumple, existe un mecanismo predecible y eficiente para hacer valer mis derechos. La tutela judicial efectiva es esa promesa. No es solo poder presentar la demanda, es la certeza de que el proceso culminará en una decisión y, más importante aún, que esa decisión se podrá ejecutar. Sin ella, los contratos son solo papel mojado y la seguridad jurídica una ilusión. Certeza y ejecución, dos palabras clave. Jimmy, Enrique nos habla de un sistema predecible, casi como un mecanismo de relojería para el comercio. Pero cuando bajamos de la torre corporativa a la calle, ¿se percibe esa misma efectividad? Se percibe el derecho, pero raramente la efectividad. La conceptualización es hermosa, una utopía necesaria, pero en la práctica, para la mayoría de costarricenses, esa tutela es un laberinto. Es el derecho a entrar en una fila kilométrica que puede durar años, a pagar costos que no puedes permitirte, a enfrentarte a un sistema que a menudo parece diseñado para el que tiene más recursos y aguanta. El papel dice que todos tenemos acceso, pero la realidad económica y la lentitud del sistema crean un filtro brutal. Es como tener la llave de una puerta que está al otro lado de un río caudaloso y sin puente la tienes, sí, pero ¿cómo llegas a la puerta? Pero Jimmy, hay que reconocer que la existencia del principio es el punto de partida. Sin ese marco conceptual, sin esa utopía como la llamas, ni siquiera tendríamos una base para exigir que se construya el puente. La norma es el ancla. De acuerdo, Enrique, el ancla está, pero llevamos décadas admirándola mientras el barco se inunda. La discusión no puede ser si el concepto es bueno, que lo es, sino porque esa promesa fundamental del Estado se rompe con tanta frecuencia en la vida del ciudadano común. Y para entender esa brecha que mencionas, Jimmy, entre la promesa y la realidad, es fundamental conocer la letra de esa promesa. Hablemos del marco normativo. Enrique, ¿dónde encontramos esa ancla en nuestra legislación? ¿Cuál es el pilar maestro de la tutela judicial efectiva en Costa Rica? El pilar es inconfundible y está en el corazón de nuestra Constitución. El artículo 41 es de una claridad y una fuerza notable.
pues dice que todos deben encontrar reparación y que se nos debe hacer justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes. Cada una de esas palabras es un mandato. Pronta ataca la mora, cumplida exige una solución real y ejecutable, y sin denegación es la puerta de acceso universal. Para la seguridad jurídica, este artículo es el fundamento de todo. Pronta, cumplida, sin denegación. Jimmy, son palabras poderosas, pero cuando las contrastas con la experiencia ciudadana, se sienten como un escudo real o como una aspiración lejana. Se sienten como la descripción de un paraíso del que pocos tienen vista. La poesía del artículo 41 es magnífica, es el estándar de oro al que debemos aspirar. El problema es que cada palabra tiene su propio enemigo en la realidad. La justicia pronta choca con expedientes que duran una década. La cumplida se enfrenta a la dificultad de ejecutar sentencias contra el propio Estado. Y la sin denegación tropieza con las barreras económicas y culturales que mencioné antes. Es un marco normativo impecable que evidencia por contraste nuestras fallas sistémicas. Y este marco no se queda solo en nuestras fronteras, ¿cierto, Enrique? Hay un componente internacional que es igual de importante. Absolutamente, y es lo que le da una solidez extraordinaria al sistema. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, a través de sus artículos 8 y 25, forma parte de nuestro bloque de constitucionalidad. No es derecho extranjero, es derecho nuestro. Esto crea una doble capa de protección. Si una norma interna falla, los estándares de la Convención están ahí para reforzar la tutela. Es un diálogo de fuentes que ha enriquecido y fortalecido inmensamente nuestro sistema. Y ha sido el salvavidas. Cuando el sistema nacional se muestra lento e insuficiente, la posibilidad de acudir al sistema interamericano se convierte en la verdadera garantía. Ese marco convencional no es solo un refuerzo, a menudo es la única vía efectiva que les queda a las víctimas de violaciones de derechos. Ese salvavidas internacional nos lleva a una pregunta clave. Si tuviéramos que desarmar la tutela judicial efectiva en sus piezas fundamentales, como un mecánico desarma un motor, ¿cuáles serían esos componentes que no pueden faltar? Enrique, ¿cuál es la primera pieza del rompecabezas? Sin duda alguna, el acceso a la jurisdicción. Y no se trata solo de que la puerta del juzgado esté abierta, sino de que no te la cierren por un tecnicismo absurdo. Aquí opera el principio pro action, que básicamente le dice al juez: interprete las reglas a favor de que el caso se discuta, no de desecharlo. Para una empresa esto es vital. Necesitamos saber que si tenemos una controversia, podamos presentar nuestro caso. Un acceso sin obstáculos formales. Jimmy, ¿ese acceso es tan despejado como suena o hay otros tipos de obstáculos, quizás menos visibles, pero igual de altos? Hay un abismo, el acceso formal existe y el principio pro action es una herramienta valiosa, pero la realidad impone sus propias barreras. La económica, ¿cuánta gente puede pagar un abogado para un litigio complejo? La geográfica, si vives en Talamanca, ¿qué tan accesible es un tribunal especializado en San José? Y la cultural, el miedo y el desconocimiento del sistema. El acceso no es solo que te dejen entrar, es que tengas los medios y el conocimiento para llegar a la puerta y saber cómo tocarla. Entiendo. Supongamos que superamos esas barreras y logramos entrar. ¿Cuál es el siguiente componente indispensable, Enrique? La resolución de fondo y su ejecución. De nada sirve acceder si el proceso divaga y nunca llega a una conclusión sobre quién tiene la razón. Y más importante aún, de nada sirve una sentencia favorable que se convierte en un cuadro para colgar en la pared. La fase de ejecución, el poder materializar lo que el juez ordenó, es el momento de la verdad de la tutela judicial. Una sentencia no ejecutada es una derrota para todo el sistema. Y yo añadiría un componente inseparable a esa resolución,
el plazo razonable. Una resolución de fondo que llega 10 años después de iniciado el pleito es en sí misma una injusticia. Para una persona que perdió su trabajo o una familia que necesita una pensión alimentaria, la justicia tardía no es justicia. Es un componente que agota, desgasta y al final niega el derecho en la práctica. Esa idea de justicia tardía que mencionas, Jimmy, nos lleva directamente a los salvavidas que el propio sistema ha creado. Si la vía ordinaria es lenta, ¿cuáles son esas vías rápidas que tenemos para garantizar la tutela? Hablemos de la joya de la corona, el recurso de amparo. Es la definición de una herramienta efectiva, sumaria, rápida y crucialmente no exige formalismos, pues un ciudadano puede presentarlo sin abogado, pero su poder real reside en un detalle técnico que lo cambia todo: la suspensión del acto. Desde que se presenta el amparo, el acto que te está perjudicando queda congelado. Es una medida cautelar automática potentísima que frena el abuso de poder de inmediato. Un freno de emergencia, entonces. Jimmy, ¿funciona tan bien en la calle como suena en la teoría? ¿Es el gran ecualizador? Es el mejor mecanismo que tenemos, sin duda, y le ha devuelto la voz a mucha gente. Pero no es magia. Declara el derecho, sí. Ese tenía razón, pero si la violación te causó un daño económico, la sentencia de amparo te da una condenatoria en abstracto. Luego tienes que ir a otro proceso, al contencioso administrativo, a pelear por la plata. Es un sistema de 2 pasos que, si bien es robusto, puede alargar la agonía para quien necesita una reparación integral ya. Pero ese segundo paso, la jurisdicción contencioso administrativa, es una arena fundamental y ha tenido una transformación brutal. Pasó de ser un mero control de legalidad contra el Estado a ser un proceso para proteger al ciudadano. El juez contencioso hoy tiene un poder inmenso para restablecer derechos y ordenar reparación, no solo para anular actos, siendo la garantía de que la pelea contra la administración puede ser una pelea justa. Puede serlo, pero de nuevo es una pelea larga y costosa en un terreno donde la administración juega de local. El amparo es el grito de auxilio, el contencioso es la guerra de trincheras que le sigue. Ambos son necesarios, pero evidencian la complejidad del sistema. Esa imagen de la guerra de trincheras, Jimmy, me hace pensar que no todas las batallas son iguales, pues la tutela judicial se manifiesta de forma distinta dependiendo del campo de batalla. Hablemos de cómo se vive en las diferentes jurisdicciones. Enrique, el material que revisamos describe a la Sala Constitucional como el garante último. ¿Cómo influye lo que decide la Sala en un pleito comercial, que parece tan lejano a un amparo? Influye en todo. Es lo que se llama el efecto expansivo. Las sentencias de la Sala Constitucional irradian sus principios a todas las demás jurisdicciones. Cuando la Sala define qué es un plazo razonable o cómo debe motivarse una sentencia, ese estándar se vuelve obligatorio para un juez mercantil, uno civil, uno laboral. Ha constitucionalizado todos los procesos, creando un piso mínimo de garantías que da una enorme seguridad jurídica. Un piso mínimo para todos. Jimmy, llevemos esto a un terreno aún más sensible. En la jurisdicción penal, ¿cómo se equilibra la tutela? Porque hay 2 partes con derechos fundamentales en juego, el imputado y la víctima. Ese es el gran avance y el gran reto. La tutela en lo penal tiene 2 caras. Para el imputado es el catálogo completo de garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y la defensa técnica. Pero para la víctima es el derecho a no ser un mero espectador, es el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Se pasó de un modelo donde el Estado perseguía a un delincuente,
a uno donde se reconoce que hay una persona que sufrió y que también necesita la protección efectiva del sistema. Y esa adaptación es la clave de su poder. En lo laboral, por ejemplo, el principio improoperario es la tutela judicial efectiva, reconociendo una desigualdad de poder y tratando de equilibrarla. El sistema se adapta para proteger al más vulnerable. Y esa adaptación que mencionas, Enrique, no salió de la nada, ni es porque los legisladores se sienten cada año a redefinir la tutela. Gran parte de lo que entendemos hoy por este derecho ha sido esculpido por los propios jueces. Hablemos de esa construcción pretoriana. Enrique, ¿qué significa en la práctica que este derecho sea una construcción jurisprudencial? ¿No genera incertidumbre que no esté todo tallado en piedra en la ley? Al contrario, genera certeza. Significa que el derecho está vivo y no es un fósil. Las leyes son marcos a veces amplios y son los jueces, en particular la Sala Constitucional, quienes le han dado contenido y filo. Pensemos en el famoso voto 1739-92. La Sala no se limitó a repetir la ley, sino que redefinió el propósito del proceso penal hacia un enfoque garantista. Eso es construir derecho, y para el mundo corporativo, esta construcción constante nos da reglas claras y actualizadas sobre cómo actuarán los tribunales. Una construcción que aporta claridad. Jimmy, ¿lo ves igual? ¿O que los jueces tengan tanto poder para definir un derecho es una señal de que el sistema político, el Congreso, no está haciendo su trabajo? Es exactamente eso. Es un síntoma de que el paciente en nuestro estado estaba en la lona de la Sala Constitucional, tuvo que actuar como un paramédico de emergencia. La jurisprudencia ha sido el motor del cambio, porque los otros motores, el legislativo principalmente, estaban apagados o iban en reversa. Es una construcción heroica y necesaria, pero que nace de una falla sistémica. Idealmente, las grandes definiciones de derechos deberían venir de los representantes del pueblo, no de 7 magistrados, por más sabios que sean. Pero esa es la función del control de constitucionalidad. Los jueces no legislan, interpretan y aplican la norma suprema, llenando los vacíos y asegurando que los principios se cumplan. Es la madurez de un sistema, no su fracaso. Hablando de la madurez del sistema, Enrique, un sistema maduro también enfrenta sus propios fantasmas, y parece que en Costa Rica la tutela judicial efectiva tiene varios. Hablemos de esos desafíos contemporáneos. Jimmy, empecemos por el más grande, el que todos conocemos, la mora judicial. El material lo llama un desafío persistente. En la calle, ¿cómo se siente esa persistencia? Se siente como un cáncer, Flor. Es el monstruo que se devora el derecho desde adentro. De nada sirve la puerta abierta, si el pasillo es un laberinto infinito. La mora judicial es la negación sistemática de la justicia pronta del artículo 41, transformando la esperanza en agotamiento y la justicia en una lotería de resistencia. No es un desafío, es la principal enfermedad del sistema. Enrique, ¿cómo impacta esa enfermedad al mundo corporativo que vive del tiempo y la previsibilidad? Es veneno para la seguridad jurídica. Un litigio que dura años no es un activo contingente, es un agujero negro de recursos e incertidumbre. Y esto se agrava por una tensión peligrosa, la búsqueda de eficiencia con métricas cuantitativas. La presión por sacar números puede llevar a una justicia de maquila, donde se resuelve rápido pero no necesariamente bien, sacrificando calidad por cantidad, lo cual es terrible para la predictibilidad. Y frente a eso surge la digitalización como la gran panacea. ¿Es la tecnología la solución mágica o trae sus propios riesgos? Es una solución para quienes ya tienen acceso, para el resto es una nueva muralla. La brecha digital es real.
Un campesino o una persona adulta mayor, ¿cómo va a litigar en un expediente 100% electrónico? Corremos el riesgo de crear una justicia para la élite tecnológica y dejar a la mayoría fuera. Es la denegación de justicia versión 2.0.0. Una denegación de justicia 2.0. Es una imagen muy potente, Jimmy. Después de este diagnóstico tan crudo de los desafíos, pasemos a las soluciones. Si quisiéramos empezar a reconstruir y fortalecer esta tutela, ¿cuál es la receta? Enrique, desde tu perspectiva, ¿cuál es el primer ladrillo que hay que poner, el cimiento indispensable? El presupuesto. Suena poco glamoroso, pero es la verdad. Sin un fortalecimiento institucional y presupuestario, todo lo demás es un buen deseo. El Poder Judicial necesita autonomía financiera real para atraer y retener talento, porque la fuga de cerebros que sufre por temas salariales debilita todo el sistema. No puedes tener justicia de primera con recursos de tercera. Dinero y talento. Jimmy, es esa la fórmula. Si le inyectamos más recursos al sistema, se curan sus males. Es una condición necesaria, pero no suficiente. La plata por sí sola no cambia la mentalidad. La recomendación clave es invertirla en capacitación continua, pero no cualquiera. Necesitamos jueces y personal formados en derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad que entiendan la realidad de las poblaciones vulnerables. Y crucialmente, fortalecer los mecanismos de ejecución, porque de nada sirve una sentencia bien fundamentada si el Estado no tiene la voluntad o las herramientas para hacerla cumplir. Y en eso coincidimos. Una mejor capacitación resulta en sentencias mejor fundamentadas y más predecibles, lo cual es bueno para todos. Y un mecanismo de ejecución robusto es la garantía final que tanto el ciudadano como la empresa necesitan para confiar en el sistema. Enrique, Jimmy, creo que hemos hecho un viaje completo. Partimos de un concepto casi poético en nuestra Constitución, una metagarantía que promete una justicia pronta y cumplida. Analizamos su sólido marco normativo y sus mecanismos de emergencia como el amparo. Pero el corazón del debate ha sido esa brecha, a veces un abismo, entre el diseño teórico y la realidad práctica. La mora, las barreras de acceso y la tensión entre cantidad y calidad son los monstruos que amenazan este derecho fundamental. Queda claro que es un derecho en construcción, una construcción que necesita ingenieros, recursos, gestión y seguridad jurídica para no derrumbarse. Y necesita obreros, conciencia social y voluntad política para que el edificio sirva para todos, no solo para quienes pueden pagar la entrada. Con esa poderosa imagen de ingenieros y obreros construyendo justicia, cerramos este análisis. Enrique, Jimmy, gracias por su claridad y su pasión. Ha sido un debate extraordinario. Y a ustedes que nos escuchan, la conversación no termina aquí. No se vayan, porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. La tutela judicial efectiva, ese pilar fundamental que sostiene nuestro Estado de Derecho, no puede ser un mero vestigio del pasado. No podemos conformarnos con un sistema que, aunque bien intencionado en su génesis, hoy se ve superado por la velocidad de la era digital y la complejidad de las nuevas realidades sociales y tecnológicas. ¿De qué nos sirve el reconocimiento formal de un derecho si en la práctica la burocracia, la lentitud y la falta de especialización lo convierten en una carrera de obstáculos para el ciudadano? Es imperativo trascender la visión tradicional del litigio. Debemos empezar a concebir la justicia no como un fin, sino como un ecosistema dinámico, ágil y sobre todo predictivo. La inteligencia artificial, el análisis de datos y las plataformas de resolución de disputas en línea no son ciencia ficción, son herramientas que deben ser integradas de forma audaz en nuestra administración de justicia. Esto no se trata de deshumanizar la ley, sino de potenciarla,
de liberar a nuestros jueces de las tareas repetitivas para que puedan dedicarse a lo que verdaderamente importa, el análisis profundo, la equidad y la jurisprudencia de vanguardia. Debemos construir puentes entre la tradición jurídica y la innovación disruptiva. Es menester forjar un nuevo pacto social, donde el acceso a la justicia sea inmediato, transparente y verdaderamente efectivo para todos. Pensemos en la Costa Rica del siglo XXII, una nación donde la tutela judicial no sea un derecho que se ruega, sino una garantía que se vive. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.